La ética utilitarista. Esto no nace del vacío, sino nace en un contexto histórico que marcó su desarrollo. Empieza con la Ilustración del siglo XVIII, ya que en este momento fue clave para el nacimiento del movimiento. En este siglo se empezó a valorar el progreso y se empezó a cuestionar la autoridad religiosa y política. Esto con esto se buscaban los principios morales universales aplicables a toda la sociedad. En sus bases filosóficas, el utilitarismo se apoya en el empirismo inglés, con filósofos como Hume que defendían que lo que surge de la experiencia y de la simpatía hacia los demás mide las consecuencias. Entonces, si esto genera placer o evita el dolor. Luego, en el contexto social, en la Inglaterra de la Revolución Industrial, los cambios sociales eran muy profundos, ya que empezó la explotación de las fábricas, se expandió la pobreza en las ciudades e incluso el trabajo infantil. Esto hizo que se surgiera pensar en leyes que beneficiaran a la mayoría, dándole paso a las reformas jurídicas y políticas. En este contexto aparece Jeremy Bentham, que se considera el padre del utilitarismo, y su propuesta era simple, pero tenía un gran peso, que lo correcto es lo que genera la mayor felicidad para el mayor número de población. En este principio se buscaba poder reformar leyes, prisiones y el sistema educativo. Luego está la proyección práctica y legado, que en el utilitarismo no se quedó en los libros, sino que inspiró reformas más concretas, que eso fue hacia la educación universal, ampliación del sufragio, además también tuvo influencia en la economía, tuvo influencia en el derecho y en la economía moderna. Jeremy Bentham nació el 15 de febrero de 1748 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño mostró un talento extraordinario, ya que a los 3 años leía Blackstone, un jurídico inglés, y a los 12 entró a la Universidad de Oxford para estudiar leyes en el Queen's College. A pesar de que se formó como abogado, al ver la práctica de la jurídica tradicional, se sintió decepcionado, ya que esta la consideró arcaica e ineficaz para solucionar problemáticas sociales, por lo que se dedicó de lleno a la filosofía, el derecho y la reforma social. Bentham desarrolló el principio de utilidad. Según las acciones son correctas, dependiendo del placer o el dolor que causen. Su fórmula más famosa fue la felicidad por el mayor número, lo que se convirtió en la base de la ética conocida ahorita como el utilitarismo. La frase estableció el principio moral que guía la teoría según la cantidad de dolor o sufrimiento o el placer o felicidad que cause alguna acción. Otros de sus aportes fueron una renovación al sistema penitenciario que consistía en el método del panóptico, que era una cárcel en forma circular en donde los vigilantes tenían mayor control sobre los presos, además de su apoyo sobre la igualdad de condiciones para mujeres y hombres y la abolición de la esclavitud. Murió el 6 de junio de 1832 y por deseo propio su cuerpo fue disecado y conservado para el University College London, en donde aún se encuentra en exhibición como muestra de su legado y filosofía. Hola, mi nombre es Julián Gómez y les voy a presentar sobre Spinoza. Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que con su obra más representativa, Ética, plantea el concepto de conatus, que es el que resalta este impulso natural que tenemos todos los seres vivos por sobrevivir, por mantenernos pues vivos, básicamente. Y esto dirige la idea de qué es lo bueno y qué es lo malo para Spinoza, ¿sí? En donde las acciones buenas van a ser aquellas que sigan esta línea y nos ayuden a mantenernos vivos y a sobrevivir. Y pues esto al final eh, se explica con la armonía que todos los seres vivos debemos tener con la naturaleza y mantener un equilibrio, básicamente. Aunque Spinoza no se considere principalmente un filósofo utilitarista, sus ideas nos sirven pues para plantar conceptos interesantes de bioética, sobre todo asociados a la ecología y a la conservación. Ya entrando en materia de la comparativa Bentham-Spinoza, podemos ver que Bentham pues se enfoca más en los placeres y el sufrimiento para una perspectiva de lo bueno y lo malo, mientras que para Spinoza sería más como la autoconservación y el desarrollo vital, ¿sí? Como lo he comentado anteriormente. Y se resume básicamente en un ejemplo aplicado de la bioética, donde qué haría Bentham y qué haría Spinoza. Entonces, en el caso de la experimentación animal,
Bentham lo justificaría si esto representa un beneficio mayor para los humanos que el sufrimiento que tiene el mismo animal. En cambio, Spinoza, en temas de bioética, plantearía que la deforestación es incorrecta solo por el hecho de que afecta al equilibrio natural de la vida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen y les voy a presentar algunos de los elementos del utilitarismo. Entre estos está la teoría consecuencialista, la cual expone que el valor moral de una acción depende únicamente de sus consecuencias, no importan las intenciones ni el cumplimiento de normas tradicionales, sino los resultados que genera. Así, su principio central es el de la utilidad, que sostiene que lo correcto es aquello que produce mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. De este modo, pues se entiende como la capacidad de una acción para aumentar el bienestar y reducir el sufrimiento. Algunos de los autores que expone este tipo de postulado es Jeremy Bentham, el cual dice que el bienestar se identifica como el placer. De este modo, pues aquella acción que maximice el placer será correcta, ya que se trata de minimizar el dolor. John Stuart Mill postula dos tipos de placeres. Están los placeres superiores y los placeres inferiores, donde los placeres superiores son los intelectuales y los placeres inferiores, la parte ya emocional. El utilitarismo también tiene ciertas características, en este caso la parte de la imparcialidad, donde todos los individuos eh, pues se exige que todos los intereses de todos los afectados sea considerado por igual, sin privilegios personales o afectivos. De este modo, se convierte casi en una teoría universalista, donde explica que todos los individuos capaces de experimentar bienestar o sufrimiento, incluyendo los animales, pues hacen parte de este tipo de toma de decisiones. Por otro lado, también está el cálculo hedonista, pues, que es postulado por parte de Bentham para valorar las consecuencias de una acción. Entonces se toman en cuenta factores como la intensidad, la duración, la certeza y la extensión del impacto sobre las otras personas. Otra característica fundamental es la flexibilidad moral. Este se enfoca en los resultados, entonces el utilitarismo puede justificar excepciones a normas morales. De este modo, pues se pueden tomar ciertas acciones como buenas siempre y cuando está también de un resultado positivo. O sea, un ejemplo de ello sería la parte de mentir. Si yo miento, pero salvo a una persona, está moral. Continuamos con los principios de la ética utilitarista. Recordemos que la ética utilitarista se mide su moralidad considerando las consecuencias de sus acciones, es decir, que sus principios se van a guiar más que todo que la mayor felicidad se va a dar en un mayor número de personas. Y por ende, pues aquí se va a basar en dos pensamientos. Uno es el de Jeremy Bentham y el otro es de John Stuart Mill. Jeremy Bentham propone, por un lado, que como tal los placeres se den de forma igual en cuanto a la calidad, pero van a variar en cuanto a cantidad. Por otro lado, John Stuart Mill propone que sus placeres se basen en cuanto a su calidad y propone que haya placeres inferiores y superiores. Por ello, que sus principios se basan más que todo es en el principio de utilidad. En el caso de Jeremy Bentham, la acción correcta se genera si la mayor suma de felicidad se da para un mayor número. En cuanto al hedonismo cuantitativo, busca medir la cantidad de placer y ausencia con base a 7 criterios que son la intensidad, duración, certeza, proximidad, etc. Y por otro lado, pues la imparcialidad, que es todos los intereses se van a contar por igual, es decir, una persona no va a valer más que otra, así. En el caso de los principios de John Stuart Mill, se propone un principio de utilidad reformulado donde busca la felicidad considerando también el bienestar intelectual, social y moral. Y por otro lado está la jerarquía de placeres que se dan en los placeres superiores, intelectual, social y moral, los placeres inferiores que son lo físico y lo sensorial, y el principio de la libertad, es decir, que cada persona puede vivir con respecto a cómo lo desee mientras no daña a las demás personas. Se van a tener en cuenta los valores y derechos. En cuanto a los derechos, se van a tener el derecho a la libertad, donde se van a permitir el desarrollo individual y social, el derecho a los intereses considerados, donde se van a considerar todos los intereses, y el derecho al bienestar, donde se va a evitar el sufrimiento y se va a promover la felicidad. En cuanto a los valores, está la felicidad, la justicia y la igualdad. La felicidad se va a promover la felicidad en general, justicia, todos van a contar por igual, y responsabilidad, mis actos van a tener consecuencias.